Y vamos con este tema que ocupa los titulares en la prensa nacional. La Fiscalía General del Estado de México informó que Juan Carlos N. y su pareja Patricia N., detenidos hace unos días en Ecatepec, Estado de México, por su presunta responsabilidad en al menos 10 feminicidios, fueron ya vinculados a proceso. Sin embargo, el juez acreditó la probable participación de la pareja en delitos contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación, ilícito por el cual fueron vinculados a proceso y no por los asesinatos contra las mujeres. Eso está curioso, ¿no? Por decirlo menos. Y tras esa decisión, se inició un proceso legal en contra de ambos. Se fijó un plazo de 1 mes para el cierre de la investigación. Mientras tanto, los acusados quedaron en prisión preventiva como medida cautelar. Y para hablar de este caso, hemos hecho contacto vía telefónica con el doctor Martín Barrón Cruz. Él es criminólogo, experto en ciencias penales y política criminal, autor de diversas publicaciones sobre la violencia de género en México y homicidios de mujeres. Muy buenos días, doctor. Le agradecemos mucho el tiempo que dedica para comentar con las audiencias de Radio Educación este caso que, como bien dice Manuel, ha llegado a los titulares de toda la prensa en México. Buenos días. Hola, muy buenos días a ambos. Gusto en saludarles. El gusto es nuestro. Se les vinculó como por los delitos contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación. ¿A qué se debe esto, ya que se conocen pues los detalles de los asesinatos que presuntamente cometieron estos personajes? Además, ya asumieron que son culpables de esos asesinatos, ¿no? Bueno, aquí hay una serie de circunstancias. Sí. El video que sale en las redes sociales y que fue lo primero que se difundió carece de un valor jurídico por una simple y sencilla razón. No está el abogado defensor y además eso viola los principios del sistema penal acusatorio. Entonces, lo que sale ahí, por más que ellos acepten, eso hay que probarlo. Y eso, en un verdadero sistema acusatorio, eso carece de valor jurídico. Entonces ahí tenemos un problema, porque quien haya filtrado el video, en lugar de hacer su trabajo, les hizo un favor o le hizo un favor a esta persona al filtrarlo en las redes sociales. Ese es un problema que hay que resolver. Uh-huh. Y hay que ver cómo el juez o los jueces que van a llevar este caso van a tomar ese video. ¿Por qué? Porque hay una flagrancia grave en la violación al sistema penal acusatorio. Entonces, ahí hay que primero tener mucho cuidado con esa parte, que no hay que olvidarla con el nuevo sistema penal acusatorio. Y después lo que hay que probar es realmente, aunque ellos acepten que hayan cometido algún tipo de homicidio, hay que probarlo ahora legalmente, es decir, con todos los peritajes. Esto, por eso, es muy importante el trabajo de los peritos, tanto en criminalística, pero también los peritos en criminología. Lo que exhibe, por ejemplo, el video que se filtró, pues es una enorme carencia por parte de quienes lo están entrevistando, porque además no hay preguntas que permitan una valoración, por ejemplo, desde el ámbito de la criminología. Entonces es una mala entrevista, es un mal interrogatorio, y desafortunadamente esto también exhibe a quienes más o menos estamos en este medio, exhibe las deficiencias de los fiscales del Estado de México. Ya. Entonces, en lugar de ayudar, perjudica. Ya, ¿no? Entonces sí. Doctor, si una persona va paseando en una carriola con una bola de restos humanos ahí, no lo pueden acusar de asesinato, sino contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación. Así es, porque no sabemos si en realidad ellos lo mataron o no. Uh-huh. Es lo mismo que pasó hace años con el caso de el llamado Pozolero, claro, ¿no? De Santiago Mesa. Uh-huh. A él precisamente lo acusaron precisamente por las leyes de inhumación y exhumación de cuerpos, sí, no porque él hubiera matado a una serie de personas. Aquí es donde viene precisamente la parte técnica, científica, de poder probar que una persona mató a alguien, ¿no? En este caso, inclusive, hay que probar si fue un X número de víctimas. Sí. La persona dice que fueron 10 o 20, después pues sí, que 20, etcétera. O sea, esto hay que probarlo. Esto hay que tenerlo lo suficientemente probado, claro, técnica, científicamente, de que ellos fueron los autores de estos homicidios. ¿Por qué razón?
porque en la teoría criminológica, cuando uno trabaja delincuentes seriales, en este caso como una pareja, hay que ver cuál es la relación entre la propia pareja, cuál es el papel que desempeña la mujer, más allá que digan que era una mujer sometida, más allá que era una mujer sumisa, etcétera, etcétera. No, en los casos de homicidios seriales hay una grave coparticipación de ambos, o sea, cómo se da el modus operandi, cuál es la forma de actuar de la mujer, cuál es el papel que desempeña la mujer y cuál es el papel que desempeña el hombre. Por ejemplo, en el video él dice, yo les tengo odio a las mujeres. Bueno, a mí me suena muy raro porque él cuánto tiempo llevaba viviendo con la mujer. Claro. ¿No? Entonces, si tienes odio es contra las mujeres, no contra algunas, o sea, es en términos generales. Y entonces, ¿cuánto tiempo llevabas en una relación de pareja? Y aquí viene otra parte interesante que hay que poder analizar. ¿En qué momento empezaron? Es decir, ¿cuál es lo que nosotros en criminología llamamos el detonante? ¿Qué hace que una persona empiece a cometer este tipo de ilícitos, asumiendo que haya cometido los homicidios? ¿Por qué razón? Porque también él habla en ese video de que escucha voces. Eso me recordó a David Berkowitz, el hijo de Sam, que era un asesino serial en Nueva York, que eso es lo que él decía. Que el perro le ordenaba matar. Que le ordenaba matar, y aquí parece ser exactamente lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos viendo también efectos de copycat, es decir, de imitadores, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber ciertas conductas que se estén imitando de otros casos, por la enorme difusión y literatura que, hoy existe. ¿Sí? Doctor Martín Barrón Cruz, ¿existe entonces el riesgo de que se caiga el caso y queden en libertad desde el punto de vista de la Procuración de Justicia debido a las fallas? Es que puede haber innumerables fallas, o sea, ahora, si ya los vincularon a proceso por inhumación, exhumación de cuerpos, digamos, habría que ver cuál es la penalidad en el Estado de México para esta clase de delitos, y al menos esto llevaría a un proceso, como es el caso de Santiago Mesa, que curiosamente cuando lo atrae el ámbito federal a él le conviene, porque la pena en el Código Penal Federal era más baja que la que había en Baja California. Entonces a él le resultó benéfico que fuera detenido, fue sentenciado y sigue en prisión. Creo que está, no sé si este año o el próximo año se llega a cumplir la sentencia. Entonces lo que hay que ver es primero esta parte, este delito, si ya se les logró probar o están acusados por ello, entonces tiene una sentencia, pero esto podría permitirle, y el tiempo que les han fijado a la propia Fiscalía o Procuraduría del Estado de México de un mes, pues ese es el tiempo que tiene ahora el Ministerio Público, el fiscal, para poder armar su caso, para poder presentar las pruebas, para poder presentar, aquí no son evidencias, son pruebas. Hay una diferencia, porque cuando un perito, por ejemplo, llega a un lugar donde se cometió presuntamente un delito, lo que toma son indicios. Esos indicios, una vez que son procesados en un laboratorio, se convierten en una evidencia, es decir, pueden vincular a una persona a que realmente cometió el delito, y después en el juicio ya es una prueba. Entonces hay un proceso incluso técnico que se puede seguir y que tendría bastantes probabilidades, si lo hacen correctamente, de vincularlos como autores efectivamente de los homicidios. Y también hay que cuidarnos, pues, porque hoy en día esto de los perfiles criminológicos se ha convertido también un poco en algo para muchos muy banal. Sin embargo, si uno revisa los programas de estudio de las licenciaturas a nivel nacional, no hay quien dé perfiles criminológicos en las licenciaturas de criminología. ¿Por qué razón? Porque hay una diferencia entre ser criminólogo y ser criminalista, ¿no? Y se ha confundido, incluso a nivel nacional, se dan más licenciaturas en criminología y criminalística, y los muchachos tienen una terrible confusión, los alumnos, en no poder distinguir qué hace uno y qué hace otro. Y esto también ha traído problemas en el ámbito social, porque las personas creen que un criminólogo hace exactamente lo que hace un criminalista, pues y no, son dos
son dos campos de conocimiento distintos. Y de acción. Pues ahí está, doctor Martín Barrón Cruz, criminólogo, experto en ciencias penales y política criminal, autor de diversas publicaciones sobre violencia de género en México y homicidios de mujeres. Muchas gracias por este tiempo que ha dedicado usted a conversar con las audiencias de Radio Educación en torno a este caso. Muchísimas gracias. De que muchas gracias a ambos. Un abrazo. Hasta muy pronto. Hasta luego, doctor. El hecho es, mi querido Manuel, de que descomposición social en que se vive en todo el país, en el Estado de México, y que desgraciadamente las autoridades no pueden frenar los feminicidios en nuestro país. Es sumamente preocupante.